Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de el libro de Romanos del apóstol Pablo. Ya estamos casi que terminando este libro maravilloso donde hemos aprendido tantas cosas. Ya estamos llegando casi que al capítulo 16. Hoy vamos a desarrollar la última parte de Romanos capítulo 15, donde realmente hemos aprendido muchas cosas y que aún cuando falta poco para terminar sigue enseñándonos cosas nuevas. Y hoy vamos a desarrollar la última parte desde el versículo 22 hasta el versículo 33, en donde el título dice: Pablo se propone ir a Roma. ¿Se acuerdan que al comienzo del primer capítulo Pablo deseaba ir a Roma para poder como que disfrutar de los frutos de esta iglesia en medio de tanta adversidad, de tanto paganismo, de esta iglesia que crecía? Y ahora Pablo en esta parte de Romanos va a mostrar su intención realmente de ir a Roma. Y vamos a leer para entrar en contexto desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, Pablo, recordemos que está enviando esta carta, una extensa carta que se ha dividido en capítulos para una mejor forma de encontrar, pero esto era una carta extensa que Pablo estaba escribiendo y que hemos desarrollado a lo largo de los estudios romanos, en donde él hablaba primeramente a los romanos de que se cuidaran del mundo pagano, donde hablaba de la maldad del hombre, donde después habló de la bondad de Dios, del Evangelio, que es el poder de Dios, donde nos mostró también sobre la gracia, que es mucho más abundante que el pecado, su poder transformador, donde nos habló también de la fe, que es la única forma de ser justificado ante Dios. Así fuimos recorriendo capítulo tras capítulo toda la enseñanza de Romanos, donde nos habló también de la elección, de la predestinación, de la obra de salvación que es completa, que Él inició desde el momento de antes inclusive de la fundación del mundo, donde dice que nos conoció, luego dice nos llamó, luego nos justificó, por último dice nos glorificó, ¿verdad? Que va a ser en el tiempo venidero. Entonces, Pablo, después de todas las enseñanzas que hemos visto en todos estos capítulos, ahora como que va culminando la carta y va mostrando su deseo de por fin encontrarse con ellos, de poder compartir con estos hermanos, que hasta aquí él no había conocido, sino que más bien sus colaboradores que estaban ahí realmente le habían mandado cartas a Pablo o le habían informado de todas las cosas que pasaban ahí, y de acuerdo a todo lo que él
se enteraba de lo que ocurría en Roma, hizo esta carta, de acuerdo a las necesidades que había que mejorar, que había que prestar atención. Entonces ahora él decide enviar o terminar esta carta hablando de su deseo de volver. Y vamos a compartir Romanos 1:13, para que podamos ver realmente desde un comienzo cómo Pablo tenía ese anhelo, ese deseo de estar con ellos, de poder conocerlos. Dice Romanos 1:13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, dice, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Desde el comienzo de la carta, él ya manifestaba su deseo de ir a visitarle. Después vemos todo lo que Pablo empezó a desarrollar, desde el capítulo 1, desde el 2, hasta el capítulo 14, 15, y aquí vuelve a mencionar su deseo, que ya había manifestado en el capítulo 1, de ir a visitar a estos hermanos que realmente estaban mostrando frutos, que estaban mostrando realmente que amaban a Dios, y que a pesar de como habíamos recorrido en los capítulos anteriores, de que había hermanos ya maduros en la fe y otros hermanos que estaban empezando en la fe, lo que él consideró los hermanos fuertes y los hermanos débiles, era una iglesia sincera que buscaba realmente crecer, que buscaba realmente a Dios. Entonces él manifiesta su deseo de poder llegar hasta ellos. Entonces el primer versículo dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces a ir a vosotros. ¿Y cuál era la causa? El versículo 23 lo explica: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Es decir, ¿qué era lo que le impedía? En el capítulo 1 él decía que había, digamos que, adversarios que se lo oponían, pero aquí él dice que ahora más bien lo que le estaba impidiendo ir a ellos era que había mucha obra por hacer, había muchos lugares que él tenía que recorrer donde debía proclamar el Evangelio. Y ahora, como que había logrado todo eso, entonces él decía en esta parte: ahora ya no tengo nada que me estorbe, y ahora podré ir junto a ustedes, ¿verdad? Entonces, para empezar este estudio, ¿verdad? Dice Romanos 15, 22, dice al 24: por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros por su tiempo. Dice, Pablo expresa que había querido visitar a los creyentes en Roma, pero había sido impedido debido a su misión de evangelizadora en otras áreas. Sin embargo, ahora que ha completado su trabajo en las regiones de Asia Menor y Grecia, está planeando ir a Roma. Entonces, ese era el deseo ya que él estaba manifestando. Ahora, como vimos recién en Romanos 1:13, ya desde un principio él deseaba hacer eso. Vamos a compartir Hechos 19:21, donde también habla un poco de esto. Hechos 19, versículo 21. Dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Él no dejaba de pensar en esa idea que él tenía de ir a conocer a todos los hermanos. Entonces, realmente ahí muestra el amor que tenía Pablo por aquellos que conocían a Dios. Y eso también debe mostrarnos como ejemplo de cómo nosotros también debemos comportarnos, de amar a nuestros hermanos y realmente alegrarnos cuando estos están creciendo en la verdad, en el Evangelio, de realmente orar por ellos, de preocuparnos por ellos, no solamente por nosotros. Cada uno obviamente tenemos dificultades, problemas, pero es importante siempre también enfocarnos en los hermanos, en el crecimiento mutuo, porque nosotros somos un cuerpo, una familia en Cristo. Somos hermanos en Cristo
y como hermanos debemos cuidarnos los unos a los otros y preocuparnos los unos a los otros. Y Pablo era ese ejemplo. Él, a pesar de todas las dificultades, todas las adversidades que pasaba, persecución, él no dejaba de pensar en sus hermanos. Y estaba en su mente siempre ir a visitarle. Por eso es importante también nosotros entre hermanos, como hacemos muchas veces, vamos, visitamos a los hermanos, compartimos, porque siempre hay algo bueno que aprender, que recibir de los hermanos. Pablo, a pesar de ser un hombre usado de una manera maravillosa por Dios, de una manera nunca antes vista, él deseaba siempre compartir con los demás hermanos. Él no se creía superior a nadie. Él se veía de igual manera que con todos, hermanos en Cristo, y desear también aprender de ellos, de poder disfrutar del fruto que ellos estaban forjando en esa iglesia, en esa comunidad. Entonces, ya en Hechos 19, o sea, 19 versículo 21, hablaba Pablo también de su intención ya que iba a ir a Jerusalén, cuando iba a volver a España, de aprovechar y pasar a visitar a estos hermanos en Roma. Entonces, dice desde el versículo 25 al 26, para seguir con nuestro estudio, Romanos 15, 25 al 26 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Vamos a compartir 1 Corintios 16, 14. Ahí también Pablo hablaba de estos hermanos de Macedonia y Acaya y de su ofrenda y de su bondad. Justamente el capítulo 16 dice ofrenda a los santos. Dice 1 Corintios 16, 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardando para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Y si fuera propio, yo también vaya, que yo también vaya, irán conmigo. Acá hablaba de las ofrendas de los santos, como decía acá en el versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces dice el 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, Pablo realmente no solamente se preocupaba por los demás, sino que también los que habían escuchado el Evangelio y los que habían aprendido Pablo, habían aprendido ser generosos. Dice que los de Acaya y los de Macedonia, ellos juntaban ofrendas para enviar a aquellos hermanos pobres necesitados. Entonces, justamente aprovechando eso, Pablo estaba pensando que haciendo eso iba a aprovechar para ir también a los de Roma. Entonces, realmente dice acá en el versículo 25-26, Pablo realmente muestra su amor, su compasión y su entrega, no solamente a los hermanos, sino también eso que él hacía era un ejemplo a los demás que seguían el ejemplo de Pablo. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Y había muchos hermanos, como estos de Macedonia, Acaya, que eran realmente hermanos que seguían el ejemplo de Pablo. Ellos eran generosos, se preocupaban por la necesidad de los demás. Y eso también es una enseñanza para nosotros, siempre preocuparnos por los demás. Si tenemos posibilidad de ayudar, que podamos hacerlo. Como decía Juan, que en una de sus cartas, que si vemos a alguien pasar necesidad y tenemos posibilidad de ayudarle y no lo hacemos, entonces el amor de Dios no está en nosotros, porque ¿cómo podemos amar? ¿Cómo podemos decir que amamos a quien no vemos si no amamos a quien vemos, que es nuestro prójimo? Entonces, realmente Pablo en esta carta también expresa y refleja su amor, su preocupación de que también las personas no solamente puedan recibir algo espiritual, sino también algo material, como va a explicar más adelante, ¿verdad? Dice versículo 27, pues les pareció bueno
y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de lo material. Ciertamente cada uno necesitamos lo espiritual, pero también es importante las necesidades, cubrir las necesidades materiales, aquello que uno necesita para vivir. Y a veces no solamente es bueno llevarle a un hermano las cosas espirituales, también aquello que es material, porque también uno necesita lo básico para vivir, ¿verdad? Si solamente vamos a un hermano que está en necesidad y le llevamos la palabra de Dios, pero no le llevamos lo material, entonces tampoco le estamos dando todo lo que necesita, ¿verdad? Por eso Pablo decía en el versículo 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en lo material. No solamente debemos preocuparnos en lo espiritual de nuestro hermano, sino también en lo material. Si hay algo que necesita y podemos darle, que podamos mostrar esa generosidad, ese amor de Dios, para que realmente podamos mostrar y reflejar el amor de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? No solamente darle la palabra, la porción de la palabra, sino también aquello que pueda necesitar. Ciertamente, no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor, dice su palabra, pero también es importante ayudar en todo lo que podamos a la necesidad de un hermano que pueda estar pasando por alguna adversidad. Entonces, Pablo estaba acá hablando no solamente de ir a Roma, sino también del ejemplo de los de Macedonia y Acaya. Cómo ellos eran generosos, cómo ellos realmente se preocupaban por los demás. Y ellos sabían que había hermanos pobres que estaban pasando necesidad, y ellos realmente movidos a misericordia, movidos por el amor de Dios, dice, ofrendaban para estos hermanos, para que Pablo pudiera llevar esto a Jerusalén, a estos hermanos que estaban necesitando esa ayuda económica. Dice el versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Dice otra vez Pablo aquí su intención de poder ir junto a los de Roma. Pablo muestra su prioridad, que su prioridad es cumplir con su misión en Jerusalén, de, como habíamos visto, de llevar las ofrendas de los de Macedonia y Acaya a los que estaban en necesidad en Jerusalén. Pero estaba confiado también en que rumbo a Jerusalén luego podía pasar a Roma. Y lo hará, y eso vamos a verlo más adelante también, cómo Pablo termina finalmente yendo a Roma para un juicio, ¿verdad? Pero justamente eso es lo que Dios proveyó para que los hermanos pudieran visitarlo de Roma ahí y él pudiera compartir con ellos. Él planificaba ir, pero había momentos donde él no podía porque había cosas que le impedían. La obra del Señor, adversidades. Y después, si nosotros estudiamos el libro de los Hechos, en los últimos capítulos 27 y 28, vemos que él es encarcelado y él es llevado a Roma. Y ahí es donde dice que fue encarcelado por 2 años, donde podía recibir visita. Entonces, aunque no era el plan que él tenía, Dios realmente de igual manera proveyó que él pudiera estar en Roma y que los hermanos pudieran visitarle y que él pudiera compartir eso que tanto anhelaba. Entonces, finalmente Dios le concedió eso, pero no quizás como él estaba planeando, que era como veía acá, de que aprovechando que iba a Jerusalén y que después iba a volver a España, de ir a visitarles a ellos, ¿verdad? Después, estudiando, de hecho, vemos realmente que hay muchas complicaciones otra vez, pero finalmente Dios le concede ese deseo, solamente que de una manera diferente. Muchas veces también Dios puede concedernos cosas que anhelamos, que son buenas, pero no muchas veces como nosotros anhelamos, queremos. Pero Dios siempre está ahí obrando y operando en nuestras vidas. Entonces dice el versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ciertamente él pasó a Roma, pero no de la manera que él imaginaba. Dios tenía otros planes, otros propósitos, pero finalmente él pudo estar en Roma y pudo compartir con los hermanos. Versículo 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Vamos a ir otra vez a Romanos capítulo 1, donde Pablo habla de las bondades de esta iglesia. Romanos capítulo 1, versículo 8 dice, en adelante, primeramente
doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, porque vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, versículo 12, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a nosotros, a vosotros y a mí. Entonces, Pablo mostraba realmente esa humildad que todos debemos tener. Él no se creía superior. Ciertamente él era una autoridad para con ellos, pero él no usaba su autoridad. Él siempre usaba realmente el amor, realmente de hacerles ver a ellos que él era igual a ellos. Entonces, no se sentía superior. Yo también quiero recibir algo de ustedes. Todo lo contrario pasa cuando hay líderes que no quieren recibir de otro o piensa que no necesita recibir de otros. Se siente superior, que lo sabe todo. Pero un verdadero siervo de Dios sabe que cada uno de los hermanos pueden darnos algo, que puede bendecirnos. Entonces, realmente esa era la humildad que tenía Pablo. Él no usaba su autoridad, él usaba realmente el amor de Dios. Y eso podemos ver en el libro de Filemón. Es el último libro de Pablo. Ahí podemos ver que Pablo, siendo autoridad, él no usaba la autoridad como fin de alcanzar algo, sino siempre el amor. Dice, vamos a ver los primeros versículos de Filemón. Es el único, solo tiene un capítulo. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. Pablo dice en el versículo 8, por lo cual, aunque yo tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, porque soy autoridad, dice, más bien te ruego por amor. Ese era el corazón de Pablo. Un ejemplo de humildad, de amor. Aunque él era autoridad, él siempre buscaba que la gente realmente pudiera darle las cosas a Dios de corazón, por amor. Por eso cuando leemos siempre el versículo de 1 Corintios 9, 7, Pablo decía que Dios no quiere que den por necesidad, por obligación, sino que den por amor, porque Dios ama al dador alegre. Pablo siempre se enfocaba en que lo que ellos den sea realmente por amor a Dios, no por obligación, porque se te exige, porque se te obliga, sino realmente por amor al Señor. Entonces, dice acá en el versículo 28, 29 ya ahora, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él estaba convencido de que iba a aprender mucho, iba a recibir muchas cosas de ellos, como decía en el primer capítulo. Entonces, aún siendo el apóstol, teniendo todas las revelaciones de Dios, más de 17 cartas que Dios le fue revelando para que él escribiera a las iglesias, él sentía realmente que podía recibir de los hermanos. Y esa es su humildad, de reconocer realmente que él es hombre como todos y que todos somos iguales delante de Dios y todos podemos aprender el uno al otro, porque somos un cuerpo, todos nos necesitamos y nadie es imprescindible. Entonces, versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí.
Pablo siempre mostraba esa dependencia de los hermanos. Él no era alguien autosuficiente. Él decía, siempre pedía oraciones. No solamente él oraba por los hermanos. Vamos a ver muchas veces que Pablo oraba rogando por los hermanos para que crezcan en el Evangelio, para que crezcan en el amor de Dios. Él también pedía oraciones, siendo todo un líder, siendo todo un apóstol del Señor. Él estaba diciendo acá en el versículo 29, y cuando vaya a vosotros, versículo 30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando. Él realmente sabía que la oración de los hermanos también podía fortalecerle, porque lo que él hacía no era fácil. Él pasaba muchas adversidades, pasaba muchas luchas, y muchas veces eso hacía que él espiritualmente también podía cansarse. Entonces él rogaba por oraciones. Él sabía que la oración de los hermanos podía fortalecer en esta lucha. Entonces eso es lo que vemos también reflejado en el carácter de Pablo: la humildad, el amor, y también el depender de otros hermanos, el de saber realmente que él necesita. No solamente los hermanos necesitaban sus cartas para ser confortados, exhortados, él también necesitaba ser apoyado, animado, y que oraran por él, para que él pudiera permanecer firme en la obra de Dios. Y ya en los últimos versículos, versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Él sabía, de hecho ya había tenido muchas adversidades. En donde él se iba a predicar, siempre había judíos. Eso podemos ver en los libros de los Hechos. Él, ciudad que visitaba, había judíos que le hacían todo lo posible, hacían para que él sea encarcelado. Decían toda clase de mentiras sobre él, porque realmente ellos no aceptaban el Evangelio. Eran judíos que se mantenían en lo que los fariseos mismos hacían con Jesús. Entonces Pablo realmente pedía esa oración, y que él sabía que iba a haber muchas adversidades. Por eso también él manifestaba su deseo que los hermanos oraran por él, para que pudiera cumplirse el deseo que él tenía de ir a visitarle a estos hermanos en Roma. Entonces dice el versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Dice, Pablo pide oraciones para que sea librado de los incrédulos en Judea, para que su ministerio sea fructífero en Jerusalén. Él reconoce la importancia de la intercesión de la iglesia. Qué importante es la oración, la intercesión, orar por los hermanos para su fortalecimiento espiritual, para que realmente cuando prediquen el Evangelio, realmente Dios pueda bendecir eso, y que puedan haber personas que escuchen y acepten a Jesucristo. Entonces es muy importante la intercesión. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Es muy parecido a lo que Pablo estaba diciendo aquí en Romanos 15, de donde pedía oraciones, porque acá en el 31 dice, para que yo sea librado de los rebeldes. Y aquí dice en el versículo 2 de 2 Tesalonicenses capítulo 3, para que seamos librados de los hombres perversos y malos, que realmente no reconocen a Jesucristo, los incrédulos, los que no creen en Jesús, y que ponían siempre tropiezo, o querían poner tropiezo al Evangelio. Pero vemos realmente que Pablo siempre prosiguió, siempre logró ir a todos lados y predicar el Evangelio, y estamos convencidos también de que mucho tiene que ver la intercesión de los santos, de los hermanos que oraban, que intercedían por él. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue encarcelado? Dice que había hermanos que estaban orando por él. Y de repente Pedro llega una noche, justo en esa casa donde estaban orando por él, y entra, y algunos hasta pensaban que él era un fantasma, ¿verdad? Porque él estaba encarcelado, pero Dios le libró de esa cárcel. Y mientras que él estaba en la cárcel, dice, los hermanos en una casa estaban intercediendo por Pedro. Entonces,
Es importante siempre la intercesión y Pablo sabía muy bien eso. Él no era autosuficiente, él no decía, no, yo no necesito de nadie, yo solo con Dios y contra el mundo, no. Yo necesito realmente de los hermanos. Así como los hermanos también necesitan de mí, todos nos necesitamos y todos crecemos mutuamente como un cuerpo en Cristo. Y el último versículo 32 y 33. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Entonces Pablo termina esta parte ya hablando de su deseo de ir a ellos, ya hablando de su propósito, de que primeramente iba a Jerusalén, después volviendo a España iba a intentar ir junto a ellos, y luego también vemos su deseo de que ellos oren por él, para que se pueda realmente expandir el Evangelio y para que pueda él también llegar a ellos, que su viaje pueda ser próspero hacia ellos. Y finalmente, en el versículo 32, su último deseo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y después su salutación final. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y así Pablo termina esta parte de su carta, expresando su deseo de ir a ellos, mostrando su humildad, su necesidad también de los hermanos, de que intercedan por él, y por último, deseando una vez más llegar a ellos y dándole una bendición, ¿verdad? Les bendiga a ustedes y que realmente el propósito de Dios sea establecido. Entonces, como conclusión, dice, Pablo concluye una petición para que puedan llegar con gozo, él pueda llegar con gozo a Roma, si es la voluntad de Dios, y encontrar descanso entre los creyentes de allí. Y termina con una bendición deseando la paz de Dios. Entonces, como conclusión podemos decir que en estos versículos Pablo muestra su gran compromiso con el Evangelio, su preocupación por la unidad de los cristianos entre judíos y gentiles en la iglesia y su dependencia en la oración de los creyentes. Aunque tiene un plan de viaje, siempre lo somete a la voluntad de Dios, reconociendo que su camino realmente está totalmente dependiente de Dios. Nosotros podemos planificar, pero todos los planes que podamos tener debemos entregarle siempre a Dios. Y Él es el que va a disponer después cómo se va a realizar ese plan. Finalmente Él llegó a Roma, pero no como Él planeó. Muchas veces, aunque los planes que tengamos puedan ser lo que Dios también desea, muchas veces también puede ser diferente a como nosotros planeamos. Lo importante es entregar nuestros planes, todo lo que nosotros realmente deseamos hacer en las manos de Dios, y que sea Él realmente que mueva las circunstancias, las adversidades, todo, para que realmente se cumpla con un propósito perfecto, ¿verdad? Que sea realmente de bendición para nosotros. Entonces, así hemos visto hoy esta última parte de Romanos 15. Como vimos, su deseo de Pablo de ir a Roma, también su necesidad siempre, dependencia de la iglesia, de una intercesión por él, para que el Evangelio realmente pueda alcanzar a los incrédulos, y por último, su salutación final y su bendición. Entonces, vemos esta última parte de Romanos capítulo 15, y la siguiente semana vamos a estar ya desarrollando la última parte de Romanos, que es el capítulo 16. Entonces, así concluimos este estudio de Romanos capítulo 15, y vamos a estar continuando en la siguiente semana. Entonces, culminamos de esta manera. Que el Señor les bendiga.